No comenzó como héroe, comenzó como amenaza. Antes de que el nombre Pablo fuera sinónimo de fe, esperanza y cartas que cambiarían la historia, existió Saulo de Tarso, un hombre convencido de que estaba defendiendo a Dios, mientras perseguía a quienes decían seguirlo. Jerusalén hervía. Un pequeño movimiento proclamaba que un crucificado llamado Jesús había resucitado. Para muchos era blasfemia, para otros, revolución. Para Saulo, era una infección que debía erradicarse. Educado bajo estricta tradición farisea, ciudadano romano, brillante, disciplinado, implacable. No era un ignorante fanático, era un intelectual formado, con autoridad moral y legal. Creía que proteger la pureza de la ley era proteger el honor de Dios. Y entonces ocurrió algo que marcó el inicio de su historia. Un hombre llamado Esteban fue arrastrado fuera de la ciudad, acusado de hablar contra el templo. Falsos testigos, multitud encendida, piedras levantadas, y mientras la violencia caía sobre aquel joven, Saulo estaba allí, no lanzando piedras, pero aprobándolo todo. Ese momento no fue solo una ejecución, fue una declaración. El movimiento de Jesús debía desaparecer, y Saulo se convirtió en su cazador. Entraba en casas, arrastraba a hombres y mujeres, autorizaba arrestos. Su nombre comenzó a generar miedo entre los creyentes. Si lo veían venir, sabían que algo malo ocurriría. Pero aquí está la paradoja que cambia todo. El mayor perseguidor del cristianismo estaba a punto de convertirse en su mayor defensor. No por presión política, no por ambición, no por conveniencia. Algo sucedería en un camino polvoriento rumbo a Damasco que fracturaría su certeza, rompería su orgullo intelectual y lo obligaría a replantearse todo lo que creía saber sobre Dios. La historia de Pablo no es simplemente la conversión de un hombre. Es la historia de cómo una convicción puede derrumbarse en segundos y cómo ese derrumbe puede construir algo que atraviese siglos. Y esto apenas comienza. El camino a Damasco no tenía nada de especial. Polvo suspendido en el aire, sol golpeando sin misericordia, un grupo de hombres avanzando con autoridad legal en sus manos. Saulo iba seguro, decidido, convencido de que su misión era justa. Tenía cartas oficiales, tenía respaldo religioso, tenía argumentos. Lo que no tenía era duda. Y entonces ocurrió. No fue una conversación progresiva, no fue una reflexión lenta, fue irrupción, una luz, no metáfora, no simbolismo poético, una luz que lo derribó al suelo, una interrupción violenta de su dirección y una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues a mis seguidores? Dijo, ¿por qué me persigues? El perseguidor descubría que no estaba atacando una idea, sino a alguien, ciego, literalmente ciego. El hombre que creía ver con claridad espiritual ahora necesitaba que lo tomaran de la mano para caminar. 3 días sin vista, 3 días sin comer, 3 días donde el silencio pesó más que cualquier argumento. Ahí empezó la grieta, porque cuando un hombre pierde el control, pierde también la ilusión de superioridad. Y Saulo, el fuerte, el seguro, el formado, quedó reducido a dependencia. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una instrucción impensable: buscar al perseguidor y orar por él. El miedo era lógico, el nombre de Saulo inspiraba terror, pero obedeció. Y cuando impuso sus manos, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. Recuperó la vista, pero no era el mismo hombre que había salido de Jerusalén. El cambio no fue solo físico, fue identidad. El cazador comenzaba a convertirse en testigo. El perseguidor comenzaba a proclamar. El enemigo comenzaba a llamar Señor al mismo Jesús que había rechazado. Pero aquí viene lo incómodo. Nadie le creyó al principio. Los discípulos sospechaban. Los líderes religiosos lo consideraban traidor. Saulo quedó en tierra de nadie, sin el respaldo de su antiguo mundo y sin la confianza del nuevo. La transformación había comenzado, pero el precio apenas estaba revelándose. Convertirse no le dio aplausos, le dio sospechas. Saulo comenzó a predicar en las mismas sinagogas donde antes respiraba amenazas. Ahora afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Los que lo escuchaban no sabían si estaban ante un milagro o ante una estrategia. ¿Cómo confiar en alguien que hace semanas perseguía a los tuyos? El cambio era real, pero la reputación no se borra en un instante. Tuvo que desaparecer por un tiempo. Arabia, silencio, soledad, años poco mencionados, pero decisivos, porque una transformación pública necesita primero una reconstrucción privada. Allí, lejos de las multitudes, se estaba formando el hombre que escribiría cartas que cruzarían siglos.
Cuando regresó a Jerusalén, el miedo seguía allí, hasta que apareció un nombre clave, Bernabé. Fue él quien lo presentó a los apóstoles. Fue él quien dijo: yo doy testimonio de que es auténtico. A veces la diferencia entre el aislamiento y el propósito es una persona que decide creer en ti. Pero la paz duró poco. Las amenazas cambiaron de dirección. Ahora el objetivo era él. El antiguo perseguidor se convirtió en perseguido. Los mismos mecanismos que él había usado comenzaron a usarse en su contra. Tuvo que escapar, bajado en una canasta por una muralla para salvar su vida. Humillante, vulnerable, nada glorioso. Aquí la historia rompe el molde del héroe tradicional. No estamos viendo a un conquistador levantando ejércitos. Estamos viendo a un hombre aprendiendo a perderlo todo. Reputación, seguridad, prestigio. Y sin embargo, algo en él se fortalecía. Ya no hablaba desde la superioridad religiosa. Hablaba desde el encuentro, desde la experiencia, desde haber sido confrontado. El nombre Saulo empezaba a quedar atrás. Pablo comenzaba a emerger, y con ese nuevo nombre vendría una misión que lo llevaría por mares, ciudades paganas, sinagogas hostiles y cárceles romanas. Un mensaje que rompería fronteras culturales, religiosas y políticas. Lo que empezó como persecución, ahora se estaba convirtiendo en expansión. Pero llevar ese mensaje al mundo tendría un costo, y Pablo estaba a punto de pagarlo. No salió con un ejército, salió con un mensaje. El primer viaje misionero no fue una campaña estratégica bien financiada. Fue incierto, peligroso y culturalmente explosivo. Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, ciudades donde el nombre de Jesús no tenía contexto judío que lo protegiera. Aquí comienza el verdadero giro histórico, porque Pablo no predicaba solo a judíos, comenzó a hablarle a gentiles, a romanos, a griegos, a personas fuera del pacto tradicional. Y eso no era solo un movimiento religioso, era una ruptura cultural. Decir que la fe en Jesús no dependía de la ley mosaica era tocar fibras profundas. Era cuestionar siglos de tradición. En Antioquía, algunos escucharon con asombro, otros con furia. La división era inevitable. Y luego vino Listra. Allí, después de sanar a un hombre cojo, la multitud quiso adorarlo como a un dios. Lo confundieron con Hermes. Pensaron que Bernabé era Zeus. La escena era absurda. Paganos intentando sacrificar animales en su honor. Pablo rasgó sus vestiduras. Gritó que no eran dioses. Intentó frenar la idolatría. Y días después, esa misma ciudad lo apedreó. La multitud cambia rápido cuando el mensaje confronta. Lo arrastraron fuera de la ciudad, creyéndolo muerto. El cuerpo golpeado, sangre mezclada con polvo, silencio pesado. Pero no murió. Se levantó. Volvió a entrar en la ciudad. Esa decisión redefine todo. No era fanatismo vacío. No era orgullo. Era convicción. Una convicción que ya no dependía de aprobación ni de aceptación social. Viaje tras viaje, ciudad tras ciudad, Pablo enfrentó cárceles, expulsiones, traiciones internas y tensiones doctrinales. El mensaje crecía, pero también la oposición. Y mientras el movimiento se expandía por Asia Menor, una pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Puede una fe nacida en una esquina del imperio sobrevivir en el corazón del poder romano? Pablo estaba decidido a llevarla allí, a Roma, el centro del mundo conocido. Y el camino hacia Roma no sería voluntario, sería encadenado. El segundo viaje no fue más fácil, fue más profundo. Si el primero abrió puertas, el segundo las empujó hasta el corazón del mundo grecorromano. Macedonia, Filipos, Tesalónica, Corinto, nombres que hoy leemos en cartas, pero que en su momento eran centros comerciales, políticos y religiosos llenos de tensión. En Filipos ocurrió algo que cambiaría la narrativa. Una joven esclava, explotada por sus dueños por medio de adivinación, comenzó a seguirlos. Pablo la liberó. El acto fue espiritual, pero las consecuencias fueron económicas. Y cuando el dinero se toca, el sistema reacciona. Golpeado, azotado públicamente, encerrado en el calabozo más interno, pies asegurados en cepos. No había multitudes allí, no había aplausos, solo oscuridad. Y en la medianoche hicieron algo inesperado. Cantaron. No como acto teatral, no para impresionar. Cantaron porque su fe ya no dependía de circunstancias. Y entonces, un terremoto sacudió la prisión. Las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron. Pero Pablo no huyó. El carcelero, convencido de que perdería la vida por la fuga de los prisioneros,
estuvo a punto de quitársela. Y Pablo gritó: «No te hagas daño, estamos todos aquí». El hombre que había sido instrumento de miedo ahora evitaba la muerte de otro. Esa noche no solo se abrieron puertas físicas, se abrió una familia a la fe. El carcelero y los suyos creyeron. En Tesalónica enfrentó disturbios. En Atenas debatió con filósofos estoicos y epicúreos en el Areópago. Allí no citó la ley judía, citó poetas griegos. Habló de un Dios desconocido que ellos adoraban sin conocer. Pablo entendía culturas. No diluía el mensaje, pero sabía traducirlo. En Corinto trabajó haciendo tiendas para sostenerse. No era un predicador distante. Era un obrero. Vivía entre la gente a la que enseñaba. Pero cuanto más crecía el movimiento, más se tensaba la relación con las autoridades judías y romanas. El conflicto ya no era local, se estaba volviendo imperial. Y Pablo, consciente de ello, tomaría una decisión estratégica que cambiaría su destino: apelar a César. Eso significaba una cosa: Roma lo esperaba. Jerusalén volvió a ser el epicentro del conflicto. Pablo sabía que regresar era arriesgado. Las advertencias fueron claras. Profetas le dijeron que lo esperaban cadenas. Amigos le rogaron que no fuera. Pero había algo en él que ya no negociaba con el miedo. Entró al templo y el rumor explotó. Lo acusaron de profanar el lugar sagrado, de introducir gentiles donde no debían estar. La multitud no pidió explicación, reaccionó. Lo arrastraron fuera. Golpes, gritos, confusión. El mismo hombre que años atrás había aprobado una ejecución, ahora era el cuerpo golpeado en el suelo. La ironía era brutal. Un comandante romano intervino para evitar que lo mataran. Lo encadenaron. Pensaron que era un agitador político. Cuando pidió hablar, lo hizo en hebreo. La multitud guardó silencio, hasta que mencionó que su misión era para los gentiles. Entonces la furia regresó. Pablo no era solo un predicador, era un punto de choque entre mundos. Ante el concilio judío dividió estratégicamente a fariseos y saduceos, hablando de la resurrección. No era manipulación barata, era comprensión profunda de las fracturas ideológicas de su tiempo. Pero la conspiración ya estaba en marcha. Más de 40 hombres juraron no comer ni beber hasta matarlo. La historia pudo terminar allí, oscura, silenciosa, en una emboscada. Sin embargo, un sobrino suyo escuchó el plan y lo denunció. Pablo fue trasladado bajo escolta militar nocturna hacia Cesarea, no como predicador itinerante, sino como prisionero protegido por el imperio. Allí compareció ante gobernadores como Félix y Festo, ante el rey Agripa. No suplicó libertad, expuso su testimonio, habló de la visión, de la luz, de la resurrección. Agripa casi pronuncia una frase que atraviesa los siglos: «Por poco me persuades a ser cristiano», por poco. Pero Pablo entendía que su juicio no era solo religioso, era político, y entonces utilizó su derecho como ciudadano romano. Apeló a César. Eso selló su destino. Ya no sería un prisionero local, sería trasladado al corazón del imperio, a Roma. El viaje sería largo, peligroso y revelador, porque a veces el propósito no avanza a pesar de las cadenas, sino a través de ellas. El mar no reconoce títulos. Cuando el barco zarpó rumbo a Roma, Pablo no era misionero libre, era prisionero, custodiado, encadenado junto a otros reos cuyo destino era incierto. El imperio lo transportaba, pero no entendía que también estaba transportando un mensaje. La travesía comenzó con advertencias ignoradas. Pablo, experimentado en viajes, percibió el peligro de continuar navegando fuera de temporada. Lo dijo, no como capitán, no como autoridad naval, lo dijo como prisionero, y nadie escuchó, hasta que el viento cambió. Un viento del noreste, violento, implacable. El barco perdió control. Durante días no vieron sol ni estrellas. Sin orientación, sin rumbo. Tiraron la carga al mar. Intentaron aligerar peso mientras la desesperanza se volvía colectiva. 14 días de tormenta. No es solo meteorología, es símbolo de transición. El hombre que antes creía controlar su destino, ahora viajaba donde el viento decidía. En medio del caos, Pablo se levantó, no con arrogancia, con calma. Les dijo que ningún hombre moriría, aunque el barco se perdería. Hablaba con seguridad, no por cálculo, sino por convicción. Afirmó haber recibido palabra de que debía comparecer ante César. El prisionero sostuvo el ánimo de soldados y marineros. Cuando finalmente encallaron en la isla de Malta, el barco se destrozó contra las rocas. Todos llegaron a tierra nadando o aferrados a tablas. Ninguna vida perdida. En la isla,
Ocurrió otro momento inesperado. Mientras recogía leña, una serpiente se prendió de su mano. Los habitantes esperaban que muriera. No ocurrió. El rumor cambió de culpable a Dios en cuestión de minutos. Pablo no construía fama, construía testimonio. Sanó enfermos en la isla, permaneció meses allí. Incluso detenido, seguía influyendo. Incluso limitado, seguía expandiendo. La tormenta no lo desvió, lo confirmó. Finalmente, el viaje continuó. Roma aparecía en el horizonte, no como turista, no como conquistador, como acusado. El imperio más poderoso del mundo estaba a punto de escuchar a un hombre que había sido perseguidor, luego perseguido, ahora prisionero, pero inquebrantable. Roma no sabía que estaba recibiendo algo más grande que un caso judicial. Estaba recibiendo historia. Roma no lo recibió con trompetas, lo recibió con vigilancia. Pablo no fue arrojado a un calabozo oscuro de inmediato. Se le permitió vivir bajo arresto domiciliario, custodiado por un soldado, encadenado, sí, pero con libertad limitada para recibir visitas. Y ahí ocurrió algo inesperado. En vez de silencio, hubo cartas. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, escritas no desde un trono, sino desde cadenas. Textos que hoy se leen en catedrales y hogares comenzaron, como tinta sobre pergamino, en una habitación vigilada por Roma. El imperio creía estar restringiéndolo, pero estaba amplificando su voz. Personas entraban y salían, judíos curiosos, gentiles interesados, soldados que escuchaban conversaciones repetidas sobre gracia, redención, esperanza. La prisión se convirtió en púlpito. Aquí hay una tensión poderosa. Pablo había soñado con llegar a Roma como predicador libre. Llegó como acusado, pero entendió algo que pocos aceptan. El propósito no siempre se manifiesta en el formato que imaginamos. Predicó el reino de Dios con valentía, aun cuando su caso legal seguía pendiente. Algunos estudiosos creen que tuvo un breve periodo de libertad después de su primera detención. Otros sostienen que el proceso fue continuo. Lo que sí es claro es que la persecución no terminó. Nerón ascendía, y el clima político se tornaba peligroso para los cristianos. Roma ardió en un incendio devastador, y el emperador necesitaba culpables. Los seguidores de Cristo se convirtieron en blanco perfecto. En ese contexto, el nombre de Pablo ya era conocido. No era un líder oculto, era una figura visible del movimiento. Si el imperio quería enviar un mensaje, debía empezar por los referentes. El hombre que había apelado a César ahora enfrentaba la maquinaria imperial sin garantías. Pero incluso entonces, su tono no fue de derrota, fue de legado. Sus últimas cartas muestran a un hombre consciente del final, pero no consumido por miedo. Escribió a Timoteo hablando de haber peleado la buena batalla, no como frase heroica vacía, como evaluación honesta. La historia se acercaba a su cierre terrenal, pero su impacto apenas comenzaba. El final de Pablo no fue público. No hubo multitudes despidiéndolo, no hubo ceremonia oficial. Bajo el reinado de Nerón, el ambiente para los cristianos se volvió brutal. Las acusaciones eran suficientes. El miedo colectivo era combustible político. Y Pablo ya no era simplemente un predicador itinerante, era un símbolo. La tradición más antigua sostiene que fue ejecutado en Roma, probablemente por decapitación, un método reservado para ciudadanos romanos, sin espectáculo masivo, pero con intención clara: silenciar una voz influyente. Pero aquí está la paradoja histórica. La ejecución no apagó el movimiento, lo fortaleció. Las cartas ya circulaban, las comunidades ya estaban formadas en Asia Menor, Grecia, Roma. Líderes como Timoteo, Tito y muchos otros continuaban la obra. El mensaje no dependía de su presencia física. Pablo había entendido algo esencial. El liderazgo verdadero no centraliza, multiplica. Sus escritos no fueron tratados como discursos pasajeros. Fueron preservados, copiados a mano, compartidos entre iglesias. Décadas después, siglos después, seguirían moldeando teología, ética, identidad. Un antiguo perseguidor se convirtió en arquitecto doctrinal del cristianismo primitivo. Y más allá de debates académicos, más allá de discusiones históricas, hay un elemento que atraviesa todo su recorrido: coherencia bajo presión. Desde Damasco hasta Roma, desde sinagogas hasta cárceles, desde debates filosóficos hasta tormentas marítimas, el eje no cambió. Jesús resucitado como centro. No adaptó el mensaje para evitar sufrimiento. No lo endureció para ganar poder. Lo sostuvo. Cuando escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe,
No estaba creando una frase inspiradora para futuras generaciones. Estaba describiendo su realidad inmediata. Su cuerpo fue ejecutado, su influencia no. Y ahora la pregunta no es histórica, es personal. ¿Qué hace que un hombre pase de perseguidor a mártir voluntario? ¿Qué transforma la convicción intelectual en entrega total? La respuesta no cabe en una sola escena, pero sí cabe en una vida. Y aún queda algo más que entender. Si esta fuera solo una historia antigua, terminaría en Roma. Pero no termina ahí. Pablo no fundó un imperio político, no dejó riquezas, no construyó monumentos con su nombre. Lo que dejó fueron comunidades frágiles, cartas escritas desde la vulnerabilidad y una idea radical para su tiempo: que la gracia no se compra, no se hereda y no se conquista, se recibe. Eso alteró el orden religioso del primer siglo. En un mundo donde el poder definía valor, Pablo habló de debilidad como espacio de fortaleza. En un sistema donde la ciudadanía romana otorgaba privilegio, proclamó una ciudadanía superior. En una cultura obsesionada con jerarquías, insistió en que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos uno en Cristo. No era poesía idealista, era revolución teológica. El perseguidor entendió misericordia, el orgulloso entendió dependencia, el ciudadano romano entendió que su identidad final no estaba en el imperio. Y eso lo cambió todo. A lo largo de la historia, sus cartas han sido estudiadas por teólogos, cuestionadas por críticos, debatidas por filósofos. Pero más allá del análisis académico, su legado toca algo más profundo: la posibilidad de transformación real. Porque si alguien como Saulo pudo cambiar, entonces el pasado no es sentencia definitiva. Si alguien con poder pudo renunciar a él por convicción, entonces la fe no es simple tradición cultural. La vida de Pablo no fue cómoda, fue intensa, conflictiva, llena de tensión interna y externa, pero fue coherente, y esa coherencia atraviesa siglos. Ahora la pregunta regresa a nosotros: ¿qué harías si tu certeza más profunda fuera confrontada? ¿Estarías dispuesto a perder reputación, seguridad y comodidad por lo que crees verdadero? La historia de Pablo no exige admiración ciega, exige reflexión. Si este recorrido te hizo cuestionar algo, escribirlo abajo es parte del proceso. Si crees que su historia sigue hablando hoy, deja un amén en los comentarios. Y si quieres más documentales que una historia, fe y análisis profundo, suscríbete. Porque algunas historias no se cuentan para informar, se cuentan para despertar.